Bendito sea el Señor. Bueno, gloria a Dios. Jeremías capítulo 42. Vamos a leer el capítulo completo. No es un capítulo largo, es un capítulo más bien corto. Vamos a leerlo y vamos a dejar que el Señor nos hable. Le voy a dar un título a esta predicación. Y el título es La palabra de Dios al remanente. La palabra de Dios al remanente. Ese es el título de esta predicación. Dice la palabra del Señor: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y de Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaré a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días, vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, el cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová. Qué tremendo. Remanente de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis
os alcanzará allí, en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que yo traeré sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová, vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová vuestro Dios, que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió Jehová a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Amén. Una palabra directa de Dios en respuesta a la solicitud del pueblo. ¿Por dónde empezamos en este mensaje? Comencemos por Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías fue aquel profeta perseguido. Jeremías fue aquel profeta golpeado, encarcelado, humillado, desprestigiado, difamado. Jeremías fue el hombre del cual todo Judá se rió y se burló. Todo. Su familia, sus autoridades. Jeremías era un sacerdote que tenía por familia, por su ascendencia, había nacido para ministrar a Dios en el templo, presentar los sacrificios como lo hacían todos los hijos de Leví, que eran sacerdotes. Y Jeremías tenía que seguir el oficio de su papá, siendo un sacerdote en el templo, en aquel tiempo el templo que había construido Salomón. Y Jeremías tenía que presentar las ofrendas, los holocaustos, los corderitos delante de Dios. Jeremías tenía que orar por el pueblo y ese era su oficio, para eso había nacido Jeremías. Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor que el de ser sacerdote, y es que Dios lo había escogido para ser profeta. En el capítulo 1 de Jeremías, Dios le hace el llamado, siendo Jeremías apenas un niño. Era simplemente un niño.
Y Dios le hace el llamado. Y le dice el Señor en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Bueno, ahí está el llamado. Jeremías es un niño. Jeremías apenas es un niño, está a punto de ser preparado para empezar su ministerio como sacerdote en el templo y no alcanza a desarrollar ese ministerio, ni siquiera alcanza a iniciarlo, porque Dios le comienza a dar palabras y visiones para ir a hablarle a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de corazón, a un pueblo incrédulo, a un pueblo idólatra, a un pueblo que vivía en medio de la avaricia, de la codicia, había adulterio, había fornicación, había pecado en todo el pueblo de Dios. El pueblo estaba lleno de pecado, desde las cabezas que eran los reyes, sumo sacerdote, toda la casa sacerdotal, todo se había corrompido, todo el pueblo estaba corrompido, todo el pueblo estaba corrompido. Y la situación a nivel, digamos, social, político, económico, la situación de Judá, Judá estaba tranquila, no estaba en ese momento bajo la persecución de Egipto, no estaba bajo la persecución del imperio asirio, había algunas amenazas, Israel había caído, pero Judá estaba tranquilo, el reino de Babilonia crecía con gran fuerza, pero había posibilidades de que Egipto favoreciera a Israel, los defendiera, y Israel estaba tranquilo, estaba cómodo, estaba muy cómodo. Había muy buenas cosechas, había abundancia, había prosperidad, pero esa prosperidad la disfrutaban los ricos. Los ricos estaban aprovechando de los pobres, sus propios hermanos judíos eran esclavizados y la orden de Dios en su ley era que los esclavos fueran liberados cada año de jubileo, que era cada 50 años. Pero ellos habían ignorado esas leyes. Dios había ordenado que dejaran parte de las cosechas para los pobres. Ellos habían ignorado todas esas leyes. Se enriquecían más y más los ricos y los poderosos se hacían cada vez más prósperos y los pobres cada vez estaban más pobres, más miserables. Los pobres se tenían que esclavizar, vender sus tierras, porque ellos estaban cada vez más oprimidos por los que estaban arriba. Entonces, en medio de esa situación injusta, una situación en la cual la corrupción de los gobernantes era la que había realmente generado toda esta maldad social, toda esta desigualdad social, toda la idolatría. El pueblo decía que amaba a Dios, pero tenían estatuas por todo lado, adoraban las estatuas de Baal, adoraban las estatuas de Acera, adoraban al ejército de los cielos, tenían estatuicas por todos los lados en sus casas, habían hecho altares en los montes, en las tierras, para que les siguiera yendo bien en sus cosechas. En fin, era un desastre el momento histórico de Judá. Judá, la nación escogida por Dios, la nación que había sido construida en gran parte por David, un gran hombre de Dios, Salomón, su hijo, pero toda esa idolatría que había sembrado Salomón había venido a explotar años y años después en un pueblo terriblemente olvidado de Dios y preocupado por el dinero, preocupado por la comodidad, preocupados por vivir bien. Era lo único que les preocupaba a ellos, vivir bien. Dios llama a un niño, Dios no escoge a uno de los sacerdotes mayores, Dios no escoge a uno de los hombres en eminencia, no, como siempre, Dios escogiendo, como dice la palabra, de lo vil y de lo menospreciado. Llamó simplemente a un niño llamado Jeremías. Había llamado también años atrás, había llamado el Señor a Isaías, un agricultor,
Así el Señor simplemente llama a gente del común, la llama para propósitos muy grandes, y ese fue Jeremías. El Señor le está prometiendo acá y le está diciendo en el versículo 8, no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Una promesa de Dios que se puso a prueba en la fe de Jeremías, en el corazón de Jeremías, porque Jeremías estuvo encarcelado, Jeremías fue golpeado, a Jeremías una y otra vez lo azotaban, lo botaron en una cisterna, o sea, como en un pozo de esos que está ya medio seco, lo botaron para que se muriera ahí. O sea, Jeremías la pasó mal, y fueron muchos años de ministerio, muchos años de ministerio. Jeremías le profetizó a 4 reyes diferentes, y fue un ministerio muy sufrido. Algunos lamentablemente se expresan de Jeremías como el profeta llorón, y digo lamentablemente porque cuando uno como siervo de Dios ha experimentado el vituperio, la burla, la crítica, la ridiculización, uno sabe que el evangelio, el ministerio tiene un precio altísimo, y es que uno tiene que olvidarse de su nombre. El nombre de uno lo cogen para usarlo como la gente quiera, y van a venir traiciones, van a venir persecuciones, van a venir momentos muy difíciles en la vida del siervo de Dios que predica la palabra de Dios. Van a venir, no la va a pasar bueno, va a tener muchas enemistades, aún su propia familia, sus propios hermanos lo van a ridiculizar, se van a mofar de él. Esto no es sorpresa. Si usted mira en Juan, yo voy a tratar de leerle versículos para que no crea que soy yo el que hablo. En Juan capítulo 7 se nos habla de los hermanos de Jesús, en donde dice Juan 7, versículos 1 en adelante, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, la misma nación donde había profetizado Jeremías, porque los judíos procuraban matarle. Querían matar a Jesús como querían matar a Jeremías. Eso es típico. Siempre, el Espíritu de Dios siempre ha sido perseguido por los religiosos. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, o sea, una fiesta, en Levítico 23 dice que era una de las 7 fiestas mandatorias para el pueblo, en la cual tenían que ir los judíos hasta Jerusalén. Y los hermanos le dicen a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Una expresión con un profundo sarcasmo. Aquí hay sarcasmo, aquí hay ridiculización. Y le dicen: porque ninguno que procura darse a conocer algo porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, en otras palabras, si eres tan grande, si eres un profeta, o si eres el que hace los milagros, y hombre, ¿qué haces aquí encerrado? Vete para Judea. Sin embargo, el versículo no había dicho que querían matar a Jesús allá. Fíjese la maldad del corazón de los propios medios hermanos de Jesús, hijos de María con José, sus propios hermanos, la maldad del corazón de ellos. Entonces, y dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, siempre el Espíritu de Dios en un hombre ha sido perseguido, siempre. Los profetas, Jesús mismo fue perseguido, luego los apóstoles del Señor, los discípulos, y cada hombre, cada mujer a lo largo de la historia que le ha creído a Dios, que ha sido bautizado, lleno con el poder de Dios, y que hasta el día de hoy sigue predicando la palabra de Dios fielmente, como está escrita, sin quererle agradar a la gente, sin quererle agradar al mundo. Cada uno que se levante así va a seguir siendo perseguido, aún por sus propios hermanos. La gente lo va a ridiculizar, la gente se va a burlar, su propia familia le va a dar la espalda, su propia familia se va a prestar para complots, traiciones. Siempre el Señor Jesucristo dijo: ¿quieres buscar a tus propios enemigos? Los vas a encontrar en tu propia casa, en tu propia familia. Señor Jesucristo dijo: no hay profeta sin honra, sino entre los de su casa y en su tierra. Entonces, estos principios espirituales nos persiguen a todos nosotros, los que hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios fielmente. Y ese fue un Jeremías.
Ese fue un Jeremías. Dios le dijo, no temas delante de ellos. Pero Jeremías apenas era un niño que estaba escuchando estas palabras y no sabía lo que le esperaba. Jeremías no sabía que lo iban a coger y lo iban a azotar. Los azotes le dejaron cicatrices en su espalda. Los golpes. Recibió golpizas una y otra vez. Ridiculización de la gente. Jeremías viene a profetizar y dice, viene Babilonia, y viene Jeremías con un yugo, de esos que le ponían a los bueyes, un yugo así de madera encima, y viene así delante del rey de Judá, y le dice así serán ustedes puestos todos yugos por el rey de Babilonia, a menos de que realmente se arrepientan y busquen a Dios. Y un profeta falso, el profeta Ananías, lo coge y ¡pum!, lo golpea, le rompe el yugo, lo deja en el suelo todo humillado a Jeremías y dice, no, así dice el Señor, de esta misma manera yo los libraré de Babilonia porque viene la prosperidad. Y Jeremías está golpeado, Jeremías está en el suelo. ¿Qué le queda a Jeremías? Levantarse y decirle al profeta falso y decirle, así mismo, no pasará ni siquiera un año cuando tú mismo vayas escondiéndote de lugar en lugar, porque Dios mismo te va a perseguir y te va a alcanzar la muerte. Lo golpean, se ríen todos. Las palabras de Jeremías se cumplieron porque todas venían de Dios. Todas venían de Dios. Y esta es una palabra que ahorita en el capítulo 42 ya se ha cumplido. La destrucción de Babilonia. Efectivamente vino Babilonia. Efectivamente Jeremías fue al rey de Judea y le dijo, arrepiéntete, busca a Dios. Y no, el rey quiso pagarle a Egipto, mandó dineros a Egipto para que los defendieran. Egipto les dio la espalda y vino Babilonia y destruyó completamente una ciudad que Dios mismo había escogido, una nación que Dios había ordenado que se edificara y que se levantara. Y el remanente que está aquí con Jeremías, capítulo 42, en el versículo 1, dice, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor vino a él, todos los oficiales de la gente de guerra, todos los que habían sobrevivido de una destrucción impresionante, sin precedentes. Años atrás había sido destruida ya Israel, pero Jerusalén era la ciudad de Dios. Jerusalén, los muros de Jerusalén, el templo donde moraba el arca del pacto, de la alianza de Dios con su pueblo. O sea, era un templo que la nube, la gloria de Dios había llenado ese templo. La gloria de Dios había estado ahí, o sea, Dios, su presencia, su gloria había estado en ese lugar y ahora no quedaban más que escombros. Estaba la ciudad en llamas, en ruinas. Imagínense la destrucción. Imagínense una escena después de un terremoto, el sentimiento de la gente, el dolor de que perdió a sus familiares, de que perdió todo lo material, de que la ciudad está totalmente destruida. Y no había sucedido allí un terremoto, solo estoy pidiéndole que se imagine eso, para que usted entienda el contexto en el cual Jeremías está hablando esta palabra. Contexto total de destrucción. Ahora, si hoy usted sale a la calle, si usted hoy va al Walmart y entra al Walmart, se va a dar cuenta que hay muy poca gente ya. Muy poca gente permiten entrar. Usted entra al Walmart, usted entra al Costco y usted quiere comprar un pantalón, quiere comprar algo de ropa, no puede comprar únicamente lo esencial, comida y productos de aseo. Lo esencial es lo único que están permitiendo vender. Así en persona. Estamos bajo unas restricciones, subieron y a partir de mañana van a entrar restricciones muy fuertes. La policía ya, hoy leí la noticia, el gobernador Ford dio la orden para que la policía comience a parar a los carros en la calle, así al azar, al que ellos escojan van a parar y a decirle usted a dónde va, qué está haciendo, hay orden de estar en la casa. Y llevamos más de un año de pandemia. La tercera ola está cobrando la vida de muchísimas personas alrededor de todo el mundo. El mundo está hecho un desastre después de un año. Ahora, si ustedes y yo somos sinceros, el año pasado cuando se pasó la primera ola y que pensábamos que ya se acababa el COVID,
En el verano eso todo el mundo fiesta, parranda, la gente se olvidó. Y los cristianos, muchos de los cristianos, la mayoría. Ahora, ¿qué fenómeno hemos tenido? Nos hemos dado cuenta que la gente en lugar de buscar más de Dios, en lugar de meterse más con el Señor, se han alejado más. Hay algo muy grave que ha pasado con los servicios así en línea, y es que la alabanza, por lo que yo he visto y he percibido también, la alabanza prácticamente desapareció de la gente, desapareció. Ahora es simplemente conectarse y escuchar la música, como cualquier otra música, y escuchar la palabra, y dicen, bueno, a ver de qué va a hablar hoy el pastor, a ver de qué hoy va a hablar, a ver qué va a decir. Y usted mañana le pregunta a cualquiera, ¿de qué habló el pastor? Ay, ¿de qué fue que habló el pastor? Espere. Ay, sí dijo, habló de arrepentirse y leyó la Biblia. Ese es el momento en el que nosotros estamos viviendo. Estamos en tiempos previos a la destrucción, a que Dios meta su mano más severamente y comencemos a ver juicios más fuertes. Esta mañana estuve leyendo en las noticias lo que se puede y lo que no se puede hacer en medio de la pandemia, y claro, como siempre hay confusión y hay cosas, que sí puede salir al parque, pero tiene que estar no sé cuántos metros lejos de la gente, y que sí puede tener a los niños en el playground, pero que no puede hacer esto, y 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 que la policía puede pararlo en la calle. Una cantidad de cosas que uno dice, bueno, el punto que estoy tratando de hacer es, hermanos, Dios nos había hablado estas cosas. Yo no soy Jeremías, ni digo que sea profeta, no, mis hermanos. Pero soy un siervo de Dios, que lo amo con errores y con defectos, pero que Dios me habla cosas que ustedes han visto el cumplimiento. Y lo grave de esta palabra que hoy yo estoy hablando, lo grave, es que la palabra me la habló Dios a mí. El Señor fue el que me dijo, Jeremías 42. Y yo vengo aquí al altar, abro la Biblia y comienzo a leer Jeremías 42 y digo, Dios mío, qué locura, qué locura. ¿Sabe qué está pasando aquí en el contexto, regresando a Jeremías? Lo que está pasando en Jeremías, mire lo que le dice en el versículo 2, y dijeron al profeta Jeremías, versículo 2, dice, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios. Dice, por todo este resto. ¿Cuál es el resto? Dice, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. ¿Qué pasó? La mayoría de los judíos fueron llevados presos en cadenas hasta Babilonia. La mayoría de ellos. Ellos fueron testigos de cómo a su propio rey le sacaron los ojos vivo y lo metieron en una cárcel a que muriera en una cárcel después de sacarle los ojos. Antes de sacarle los ojos al rey, le pusieron a todos sus hijos, los príncipes, delante de él en Babilonia y los degollaron a todos. Todos los hijos del rey cayeron muertos delante de él. Fue lo último que vio ese rey antes de que le sacaran los ojos, y luego lo metieron preso. Y el pueblo judío, que anunciaba la prosperidad, que decía que venían momentos gloriosos y que Dios los iba a rescatar, de ese pueblo que se había burlado de Dios, ahora estaba recibiendo el castigo de Dios, porque Dios sí castiga. Dios sí castiga. Usted necesita leer la Biblia y olvidarse del Dios que le enseñaron en la Iglesia Católica Romana. Ese Dios que le enseñaron en la Iglesia Católica Romana solo existe para esa iglesia, pero no es el Dios de la Biblia.
Coja una Biblia católica romana y léala a ver si es el mismo Dios. No es el mismo Dios que han hablado ellos. No es el mismo Dios que están anunciando todas las iglesias de prosperidad, en donde salen y profetizan y que viene gloria. Y no viene gloria. No viene gloria, vienen juicios de Dios más severos. Y sobre el pueblo de Dios y sobre este remanente llamado mi amado Jesús, viene una advertencia de parte de Dios. ¿Y cuál es la advertencia? Leamos la advertencia que Dios nos dice. Dice aquí, en el versículo 10, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido. Pero ese arrepentimiento no es de decir Dios, la embarré, me equivoqué. No, es una expresión de dolor, de tristeza, de haber tenido que castigar severamente a un pueblo tan rebelde. Ese es el arrepentimiento que en la palabra, en el hebreo original, significa el dolor de Dios de tener que desatar un juicio sobre su pueblo que no lo quiso escuchar. Dice, estoy arrepentido del mal que os he hecho. Entonces les está dando una orden a esos poquitos que quedaron, que no fueron llevados a Babilonia, que no fueron asesinados, que lograron sobrevivir, y que Dios puso una gracia sobre Jeremías y sobre ese remanente para que no fueran asesinados. De hecho, Jeremías estaba encarcelado cuando llegó el ejército de Babilonia a destruir a Jerusalén. Jeremías estaba encarcelado, pero el general a quien Nabucodonosor había encomendado destruir, creo que era ¿cuál es el nombre? Aquí estaba el nombre. Bueno, en este momento no es importante el nombre del general. Simplemente Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había escuchado de las profecías de Jeremías y había entendido que Dios había levantado a Nabucodonosor para castigar a ese pueblo. Y Nabucodonosor había dicho, me gusta ese Jeremías, cuando lleguen allá, por favor, me lo cuidan, me lo guardan. Y le dicen que si él quiere venir acá, va a disfrutar de todos los privilegios, o que si se quiere quedar allá, lo que él quiera hacer. Porque la gracia de Dios está sobre sus hijos, sobre sus siervos, que somos fieles a Él. Y ahí usted diga, por favor, amén. La gracia de Dios está sobre aquel que le ama y que le obedece. Por eso usted necesita comprender delante de quién es que usted está. Ayer le hablaba yo a mi esposa, para ponerle un ejemplo, el mayor dolor de mi esposa y mío como pastores es ver a un pueblo que no tiene temor de Dios. No tienen temor de Dios. Ay, sí, pastor, yo tengo un temor reverente por el Señor. Es mentira. Entonces le dije a mi esposa, estábamos en el carro, antes de mercar en el Walmart, estábamos en el carro y le dije a ella, ¿sí ves esas nubes oscuras que están allá al fondo? Le dije, imagínate por un momento que esas nubes se convierten así como en un remolino. Y decimos, wow, un tornado. Le dije, ¿cuál es tu reacción, mi amor? Me dice, de terror. Y le dije, ¿sabes qué? Tú te pones el cinturón y me dices, arranque, arranque, arranque. Y empiezas a gritar desesperada porque sabes que donde ese tornado se nos acerque, estamos fritos. Hasta ahí llegamos. Por el poder destructor que tiene ese tornado. Le dije, ese es el temor a Dios. Cuando uno entra en la presencia de Dios y logra entender su poder, lo santo y poderoso que Él es, uno enseguida se postra. Al estilo de Isaías, usted lo puede leer en Isaías capítulo 6. Permítame, se lo leo porque yo necesito que usted entienda que todo esto está escrito en la Biblia. Isaías capítulo 6, mire lo que le pasó a Isaías, un profeta, un hombre santo de Dios, pero cuando Dios lo llevó al cielo, mire lo que le dice.
Entonces dije, Isaías 6, versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermano, Dios no es ese Papá Noel que a usted le han pintado. Eso es una gran mentira. Nuestro Dios es demasiado grande, demasiado poderoso y demasiado santo. Y nosotros somos demasiado malvados. Nosotros todavía tenemos cantidad de pecados en la lengua, en los ojos, en la cabeza, en el corazón, en las manos. Todavía tenemos un carácter que se nos sale el mal genio, que nos da rabia una cosa, que hablamos mal, que reaccionamos mal. Todavía somos gente malvada, que necesita cada día más del perdón, de la misericordia de Dios y de la liberación del Espíritu Santo. De la liberación del Espíritu Santo. Somos esa clase de gente delante de un Dios muy grande, muy poderoso y muy santo. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Él así? Ay, hola, papi, ¿te acuerdas de mí? Sí, yo soy tu hijo, ¿te acuerdas de mí? Hermano, no ha leído la Biblia. No ha tenido un momento en la presencia de ese Dios tan grande. No lo ha tenido. Nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Es una descripción de su poder, de lo que su presencia hace. Y un hombre santo como Jeremías, un hombre santo como Isaías, un hombre santo como Ezequiel, lo único que les quedaba era postrarse delante de Dios, un Moisés, humillarse ante el Señor. ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes? ¿Porque nos han enseñado un evangelio chueco y torcido? ¿Porque venimos de la iglesia católica, en donde le rezamos a Chuchito? Y yo sé que Chuchito, ¿y quién es Chuchito? Un niño. Y ese Chuchito que está el 24 de diciembre en el pesebre, uno está ahí bailándole así, delante del pesebre y tomándose sus cervezas, tomándose sus vinos delante de Chuchito. Hermanos, qué locura, estamos en juicios de Dios. Nuestro Dios ha visto toda esa perversión y toda esa maldad y está triste, está molesto, aún en su pueblo que dice que es cristiano, aún en su pueblo que supuestamente escucha la palabra de Dios, y Dios está molesto. Pero aquí al remanente el Señor le está dando una oportunidad y le está diciendo aquí en el versículo 10, Jeremías 42, 10, les está diciendo: si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. ¿Qué significa? ¿Que Dios está destruyendo? Claro que está destruyendo. Os plantaré y no os arrancaré. ¿Qué significa? ¿Que Dios está arrancando? Por supuesto que está arrancando. Dios está destruyendo iglesias cristianas y arrancando todos esos frutos podridos, árboles secos que dejaron de ser fructíferos o que nunca dieron fruto, los está arrancando de su buen jardín, de su tierra que le pertenece a Él, y está levantando un pueblo santo, una nación santa, y está llevando todo ese poco de maleza, todo ese poco de arbustos, todo ese poco de cosa maluca, la está poniendo en lugares malucos para un día coger y soplar su fuego santo y quemar todo eso de una sola. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo, poniendo cada cosa en su lugar. Está separando las ovejas de las cabritas. Y a este remanente llamado mi amado Jesús, en Colombia, en Canadá, donde sea que nos encontremos, a este remanente el Señor le está diciendo: si se quedan quietos en esta tierra, los voy a edificar. ¿Por qué Dios nos hace esa promesa? Porque el pastor Antonio, el pastor Mauricio y el pastor Carlos tenemos gran temor de Dios, gran temor de Dios, gran temor de Él. Nosotros no le echamos mano a la plata de la iglesia, nosotros cuidamos nuestros ojos para no mirar lo malo,
cuidamos nuestros oídos para no involucrarnos en conversaciones y cosas sucias, malas. Nosotros nos cuidamos en cada área. Aún el pastor Mauricio, el pastor Carlos, que somos casados y tenemos mujer, nos cuidamos en el área sexual para no ofender a Dios en el momento en que estamos tocando a su hija, que es una mujer santa de Dios. Tenemos temor de Dios en todas las áreas. Por eso Dios nos habla, por eso Dios nos da la unción, por eso podemos orar por enfermos y la gloria de Dios se manifiesta y hay enfermos sanados. Por eso usted ha experimentado aquí un avivamiento en su vida, en su economía, en su familia. Si usted se ha dispuesto a buscar a Dios, usted ha notado un avivamiento en usted. Por la unción que hay en esta casa, la presencia de Dios que hemos cuidado en esta casa. Claro, se nos han metido perros, se nos han metido lobos, se nos han metido cerdos, se nos han metido marranos, pero los estamos poniendo cada uno en su lugar. Y ha llegado un tiempo de selección. El pastor Antonio lo habló muy claro el día viernes. Y los 3 pastores estamos totalmente dispuestos a ponerle las líneas y marcar muy claro el territorio, el terreno de lo que es mi amado Jesús. Y aquí no va a haber gente que está jugando con el pecado. Si usted está luchando en contra del pecado, usted puede permanecer en esta casa. Y usted, como dice Dios, va a ser edificado, porque Dios ha visto su deseo de abandonar el pecado y usted ha clamado, ayúdame, no quiero decir más mentiras. Señor, quiero dejar la pornografía. Señor, quiero dejar el rencor. Señor, quiero agradarte. Quiero dejar la tibieza, la mediocridad. Señor, estoy dispuesto a dejar, así sea mi trabajo, lo que sea, pero yo te quiero agradar a ti. Si usted es de esos, la palabra de Dios hoy le dice, quédese en esta tierra, porque Dios no lo va a destruir, sino que lo va a edificar, lo va a levantar a usted y a su casa, lo va a hacer una columna. ¿Cómo es una columna? Firme, fuerte, sólida. Eso va a ser Dios en su vida espiritual, en su matrimonio, en sus hijos, en su vida, en su salud, en su economía, en todas las áreas Dios lo va a hacer así, fuerte, sólido, una columna de la casa, porque lo está prometiendo edificarlo. Pero si usted que me está escuchando hoy, usted sigue diciendo mentiras y le importa 5, usted sigue con rabia contra una persona y no le importa perdonarla, usted sigue criticándome a mí, criticando al pastor Mauricio, criticando al pastor Antonio, hoy el consejo que yo le doy y que más bien Dios le dice a usted hoy es, váyase de esta tierra pronto, váyase de esta tierra pronto. Si usted no ha decidido cambiar, si usted no ha decidido agradar a Dios, si Dios no va a ser la prioridad en su vida, sino que usted está buscando una religioncita suave, usted está buscando un cristianismo mediocre, en donde me digan promesas bonitas, pero usted no quiere dejar la pornografía, no quiere dejar la lascivia, no quiere dejar la codicia, todo es plata y plata y plata. Si usted quiere seguir ese camino, sígalo, es su vida, es su alma, usted verá, usted es responsable, pero no quede más en esta tierra buena. Usted mismo muévase antes de que los pastores o Dios mismo lo mueva de esta tierra. Muévase hoy. Si usted va a jugar con Dios, si usted va a seguir en ese camino chueco y torcido, muévase hoy mismo. Y muévase bien. No vaya a ser como todos los que se han ido de esta casa. Todos, sin excepción. Todos se han ido hablando mal del pastor. Todos se han ido porque el pastor es tropiezo en la relación espiritual de ellos con Dios. ¿Qué tropiezo soy yo? Que le hablo la verdad, que le digo apártese del pecado y se lo digo con la Biblia. Ese es el tropiezo que he sido yo. Ese es el tropiezo que es el pastor Antonio o el pastor Mauricio. Que tenemos amor por su alma, que no queremos que usted siga más viviendo en una mentira y en una corrupción, que usted está enemistado con Dios, peleado con Dios, la ira de Dios está a punto de descender sobre usted y nosotros estamos diciendo arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Eso es lo que le estamos haciendo de mal a usted, para que usted no crezca. Si usted tiene esa clase de corazón, y si este mensaje lo está escuchando a un perro, un cerdo, un marrano, hoy yo le digo de parte del Señor Jesucristo, váyase de esta iglesia, váyase de esta iglesia. Este no es el lugar para usted. Juegue con Dios y haga lo que usted quiera. Si usted no tuvo temor de Dios, haga su vida, pero no lo haga más aquí. Porque en este lugar queremos honrar al Rey.
En este lugar hay temor de Dios. No somos perfectos. Usted me mira a mí, me va a encontrar defectos. Claro que me los va a encontrar. Pero no me va a encontrar pecados. ¿O de qué pecado me puede acusar? Defectos, claro. Pero pecados, no. Mire la palabra que Dios está diciendo. Ahora, al remanente, que quiere ser un remanente, un pueblo santo para Dios, que quiere quedarse en la buena tierra, dice el versículo 2, dice, pues de muchos hemos quedado unos pocos. ¿Sí? ¿Y qué tiene? Hay un propósito de Dios. Jeremías había profetizado también que Dios volvería después de 70 años a reedificar Jerusalén. Sí, ya estaba la profecía de reedificar a Jerusalén, pero en ese momento estaban en plena destrucción. Pero entonces, ¿qué? ¿Dios era mentiroso? ¿O era una palabra de ánimo de Jeremías para que la gente dijera, ay, qué chévere, Dios nos va a volver a reedificar, aleluya, gloria a Dios, ¡ua, ua! No, la palabra de Dios se cumplió. Se cumplió la palabra de Dios. Y usted puede leerlo aquí en la Biblia. Coja el libro de Esdras, coja el libro de Nehemías y dése cuenta cómo fue la restauración, el regreso desde Babilonia. Los mismos reyes de Babilonia, el rey Ciro dio orden y dio dinero, provisiones, todo para que volvieran a restaurar a Jerusalén como Dios lo había dicho. Entonces el propósito de Dios se cumple, con muchos, con pocos, con uno, pero siempre se cumplirá el propósito de Dios porque fue Dios el que lo dijo. Fue Dios el que lo dijo y se va a cumplir. Entonces si usted es ese remanente de mi amado Jesús, usted necesita entender la responsabilidad que tiene delante de Dios, temer a Dios, santificar su vida, ponerse a cuentas con el Señor, pare de pecar. Proverbios 28:13 dice, el que esconde sus pecados o los encubre no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted no tiene otra opción. Confiese su pecado delante de Dios primeramente, pero si usted sigue en ese pecado y usted ha caído en la trampa del diablo, confieso y peco, confieso y peco, confieso y peco, significa que usted perdió el Espíritu Santo hace mucho tiempo. El Espíritu Santo ya no está con usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Y el Espíritu Santo es santo. Entonces el Espíritu Santo en una vida le hace aborrecer el pecado y amar la santidad. Pero si usted no aborrece el pecado y no ama la santidad, significa que ya no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, pues no es salvo. Y si no es salvo, necesita humillarse delante de Dios, pedirle perdón por sus pecados, y arrepentirse y venir a Jesús a que lo lave con su sangre y entender que Dios lo ha comprado para que usted sea de Él. Y estar dispuesto a seguirlo, sea lo que Dios quiera que haga. Ahora, ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo, con el pueblo al cual Jeremías le está hablando? Pues mire, Dios les está diciendo en el versículo 11, no temáis delante de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia. ¿Qué representa el rey de Babilonia? Pues a Satanás, sí, claro. Dios ejecuta sus juicios utilizando a Satanás. Y le dice, vaya, destruya eso, le doy permiso de que vaya y enferme a la gente, le doy permiso de que vaya y ponga espíritus de adulterio y todo eso, haga toda esa destrucción, tiene vía libre, hágalo. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque eso es lo que esa gente quiere vivir. La gente quiere vivir detrás del diablo. El Señor le dice, ok, son suyos. Y los destruye, porque el diablo es súper efectivo en la destrucción, súper efectivo en la destrucción. Y si no, pregunte cuántos divorcios hay, cuánta gente separada, cuántas mamás solteras, cuántos abortos, cuánto homosexualismo, cuántos borrachos, cuánto degeneramiento, cuánta guerra, cuánta violencia, cuántos niños en las calles. ¿Eso qué es? ¿Obra de Dios? No, eso es obra de Satanás. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que le han entregado su vida a Él, que le pertenecen a Él. Y Él sabe darle lo que ellos merecen, destrucción. Pero si usted viene a Dios, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a limpiar, Dios lo va a adoptar a usted.
pero usted ya no es suyo, ahora usted le pertenece a Dios. Ya no son más sus decisiones, ahora es lo que Dios me diga. Y si la Biblia no es su amor, su pasión y su deseo, pues hermano, perdóneme. ¿A qué Dios está siguiendo a usted? ¿A Santa Claus? Santa Claus, la ventaja es que solo se le espera el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, y de resto, todo el año me olvido de Santa Claus. Por eso hay mucha gente siguiendo a un Dios Santa Claus. Únicamente me acuerdo de él cuando estoy en las malas. Únicamente. ¿Usted sabe cuánta oración le piden a uno como pastor en medio de esta pandemia? Ore por fulanito que tiene COVID, ore por fulanito que se arruinó, ore por fulanito que lo van a meter a la cárcel, ore por fulanito que lo van a deportar. Hermano, yo tuve que meterme en 2 horas sin parar en oración en lenguas, peleando y clamando y suplicándole a Dios misericordia para que parara la deportación de mi familia aquí de Canadá cuando se iban a ir. 2 horas sin parar, clamándole a Dios con todas mis fuerzas. Y Dios fue misericordioso, claro, conmigo. ¿Qué hizo mi familia con esa misericordia de Dios? Eso es problema de ellos. ¿Qué hizo Dios qué hizo la gente con la sanidad después de que Dios los sanó? Eso es problema de ellos. ¿Cuánta gente ha sido sanada cuando Dios le pone a uno, bueno, ore por esa persona? Ok, Dios lo escucha a uno y uno va y ora por la persona y Dios lo sana. Después la persona, ¿qué hace? Igual, su vida se va para Egipto, en el mundo, en la locura, en la maldad. ¿Y cómo queda uno? Con el dolor que queda Dios en su corazón, de saber que solo es un instrumento, de que solo se le usa cuando lo necesitan y cuando no lo botan por ahí. Ahora, que el mundo viva así, pues hermano, es natural, pero que la iglesia cristiana que se congrega, la iglesia cristiana que se bautizó, la iglesia cristiana que dice que es de Dios, viva así, es desastroso. Vienen los juicios de Dios. Claro, el apóstol Pedro lo dice, es necesario que el juicio comience por casa. La iglesia cristiana hoy está en juicio, pero al remanente de mi amado Jesús, Dios le está diciendo, quédese en esta tierra, no se mueva, no se mueva. Ah, que somos poquitos, ¿y qué tiene? ¿Es que acaso si fuéramos muchos podríamos alcanzar las promesas de Dios? No, mi hermano, lea la historia de Gedeón. Gedeón tenía 33,000 hombres, y Dios, ¿qué le dijo? Sácalos, son muchos, son muchos, son muchos. Se van a llevar la gloria a ellos, y yo no. ¿Con cuántos quedó Gedeón? Con 300. Y con esos 300 vencieron un ejército de cientos de miles madianitas que habían venido a destruir la tierra. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta glorificarse, a Dios le gusta ser protagonista, a Dios le gusta ser el primero. Y si Dios no es el primero hoy en su vida, arrepiéntase. Y arrepiéntase de corazón y dígale, Señor, perdóname. Perdóname, yo no quiero ser un idólatra. Yo quiero amarte y servirte y seguirte con todo mi corazón. Pero hay una bendición de quedarse en esta tierra, pero también hay una maldición si usted se queda aquí. Y no es su propósito y su deseo seguir a Dios. Dios es el que pone la maldición, yo no soy. Mire lo que dice, versículo 18, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo. Entonces usted está en el mundo, usted ama el mundo y quiere permanecer acá, la ira de Dios se va a desatar sobre usted, así como se desató sobre todos los que Él ya ha sacado. Sí, mi hermano, usted tal vez no lo sepa, pero hay gente que ha recibido aún juicios de Dios en el cual el COVID les dio y los mató, les quitó la vida, y los pastores soñaron antes con ellos. O sea, Dios avisándoles, mira, esa persona todavía te tiene de enemiga, esa persona todavía te tiene en la mala, todavía te hace la guerra, pasaron años y te odia, habla mal de ti, espérate que yo mismo me voy a encargar de esa persona. Dios le dio esta promesa a los pastores de mi amado Jesús el año pasado, y Dios dijo, porque la muerte los pastoreará. ¿A quiénes? A nuestros enemigos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros enemigos? ¿Qué hacemos con los que nos aborrecen? ¿Qué hacemos con los que hablan mal de nosotros y nos critican y se burlan? ¿Sabe qué hacemos? Lo que hacía Jesús,
los amamos, los perdonamos y los bendecimos. Eso es lo que hacemos nosotros con la gente que nos maldice y que habla mal de nosotros. Los bendecimos, les decimos, Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo, ellos no tienen ni idea, ellos no tienen el Espíritu Santo, no te han conocido. Es gente que va para el infierno y no lo sabe. Ten misericordia de nuestros enemigos, Señor, ten misericordia. Eso es lo que hacemos nosotros los pastores. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, amamos a las almas y no tenemos en nuestro corazón el deseo de venganza. No nos alegra que a la gente le vaya mal, no nos alegra ver a la gente en desgracia, pero Dios ve esa actitud de nosotros y ve que ellos siguen haciéndonos la guerra, siguen haciéndonos la vida imposible. Dios dice, un momento, llegó la hora de hacer justicia. Y en medio de este juicio que está desatando el señor del COVID, ¡pum!, va y lo toca el COVID y lo mató. Es Dios, y con Dios no se juega. Por eso usted necesita entender en el lugar en el que usted se está congregando. Usted no está viniendo a una iglesita, usted no está asistiendo a la capilla del párroco Carlitos. No, mi hermano. Usted está viniendo a un lugar que es ciudad santa para Dios, un lugar que Dios mismo ha comprado y ha establecido. Dios es el dueño. ¿Qué tememos nosotros del diablo? Nada, el Señor dijo, no temáis. Pero viene una advertencia para los que quieren seguir en Egipto. Dice, versículo 18, dice, se derramará así mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto y seréis objeto de execración. La execración es una de las palabras más fuertes, más severas en la Biblia, porque era lo que se hacía cuando querían maldecir del todo a una persona. La desenterraban sus huesos, maldecían los huesos y los quemaban. Dice, y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Y Dios promete, y Dios dice acá, mire lo que dice en el versículo... En el versículo 19, el Señor dice, Jehová habló sobre nosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, o sea, salga del mundo, no tenga nada más que ver con el mundo. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Esta es una palabra para hoy. Hoy Dios nos está avisando, no siga usted ese camino más, no lo siga más. Ahora usted me pregunta, ¿qué pasó con el pueblo que escuchó esto? ¿Qué pasó con el remanente? Bueno, mire lo que dice la Biblia, capítulo 43, versículo 1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios, de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había mandado a ellos mismos. Versículo 2, dijo Azarías, hijo de Osaías, y de Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allá. Esto es lo que siempre pasa, hermanos, los pastores lo sabemos. ¿Cuánta gente venía a preguntarle a uno? Mire lo que dice el versículo, capítulo 42, versículo 2. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. O sea, ellos le están diciendo, ruega por nosotros y lo que Dios te diga, eso lo vamos a hacer, Jeremías. Y aquí lo confirman más abajito, versículo 6, dice, sea bueno o sea malo, son las palabras de ellos, los que piden oración, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Esa misma gente hipócrita, esa misma gente espantosa, religiosa y horrible, aquí en el capítulo 43, versículo 2, dicen, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar allí.
Eso es lo que vivimos los pastores continuamente. Gente hipócrita, gente falsa, gente soberbia, gente orgullosa, gente que odia a Dios, lo odian. Con sus labios dicen que lo aman, pero con su corazón y su pecado lo aborrecen. Pisotean la sangre de Cristo todo el tiempo, se burlan del Señor, van a fiestas, toman, parrandean, sus lenguas son terribles, son envidiosos, critican, juzgan, son gente mala que dice que cree en Dios, que dice que ama a Dios, pero se comportan como verdaderos enemigos de Dios. A toda esa gente el Señor les advirtió y les dijo: arrepiéntanse y quédense aquí y sean edificados. Ahora que Jeremías les está diciendo esta palabra, después de que habían dicho: ay, la palabra de Dios, es que mire, me gusta leerlo, capítulo 42, versículo 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Hermanos, ¿cuántos años uno dándole consejos a la gente? Apártese de esto, deje esto, por favor, mira aquí, esta amistad no le conviene. Oiga, esa gente que me critica, esa gente que habla mal de mí, apártese de esa gente, no siga más en reuniones, no son sus amistades. Oiga, y la persona más metida en eso, y cada vez más enemigo de uno. ¿A qué estamos jugando? ¿Ustedes creen que Dios no lo ha visto? Claro que lo vio Dios, claro que lo vio. Y Dios no se va a quedar con eso más. Usted no se hizo un enemigo ni del pastor Carlos, ni del pastor Mauricio, ni del pastor Antonio. Usted se ha hecho una enemistad con Dios y se las tiene que ver ahora con Él. Es con Él que ahora usted se las tiene que ver. Y yo le digo, cuando Dios me habló esto, ayer mi esposa me decía: pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás con esa cara? Cambió el ambiente en la casa. Y le dije: es que es terrible lo que está pasando, es terrible, es terrible. El juicio de Dios viene y ya está aquí, ya está aquí. Ahora yo voy a terminar este mensaje en una palabra en Ezequiel, en el capítulo 33, para confirmar un poco la lamentable actitud que muchos han tomado, muchos, y que se las van a tener que ver con Dios, no conmigo, con Dios. Capítulo 33 de Ezequiel, versículo 27. Nuevamente Dios habla a través de su profeta: les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. O sea, esa palabra es para los que hoy están sin pastor, para los que están patinando de iglesia en iglesia, para los que tomaron la decisión un día de patear a su pastor, de rebelarse contra su pastor y de salir mal de una congregación. A toda esa gente, esta es la promesa que Dios le está dando. Le está diciendo: vivo yo, versículo 27, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. ¿Qué significa? Mire, hay una clase de cristianos que escogen pastor. Entonces están en su celular y dice: ¿cómo tener una familia feliz? Oh, me gusta venga, pin. Ay, me encanta. Ese pastor sí tiene amor, mire lo bonito que habla. Y
Ay no, venga, yo se lo voy a compartir a fulanita y pum, se lo copia a fulanita y pum, a fulanita. Y ay, si vio ese pastor tan lindo que como tenemos una buena familia y todo, una familia buena, en ese momento sus hijos son gays, sus hijos están en las drogas, sus hijos van a fiestas, tienen fornicación, viven en relaciones sexuales, en desorden, en rebeldía, pero mire, ay no, lindo el pastor nos está diciendo cómo tiene una familia bonita. Y hay unos pasos ahí, Dios solo 5 pasos, solo son 5 pasos y vamos a tener una familia bonita. Ay, ¿sí lo vio? Sí, ay, sí. Uy, no como ese pastor Carlos. Uy, no, ese pastor Carlos era, ay, regañe, y ay, arrepiéntanse, y uy, dejen el pecado, y uy, el infierno. No, este pastor ni siquiera mencionó el infierno ni una sola vez habló del infierno. Una familia bonita. Hay gente así. Esos son los que están en los lugares asolados, esos son los que están en el campo. Pero hay otros que se han escondido en cuevas y en fortalezas. ¿Qué significa? Se han ido a una iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Yo soy cristiano de verdad, aleluya. Yo sí amo al Señor. Es que el pastor Carlos perdió unción. El pastor Antonio, la presencia del Señor se apartó de ellos. Se nota que ya el Señor no está ahí. Aleluya. Padre, ¿dónde quieres que yo me congregue? ¿A dónde iré, Señor? Porque yo te busco es a ti. Sí, Señor. Y entonces escuché la voz de Dios que me dijo, ve a esa iglesia canadiense. Allí nadie te conoce. Allá vas a estar seguro y protegido bajo un buen pastor de 1000 ovejas. Aleluya. Y la persona se mete en la fortaleza y allá está en la fortaleza, en la cueva, encerrado ahí, feliz. Y el Señor dice, a esos de pestilencia morirán. Dice el versículo 28, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor, que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, al profeta ahora le habla, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, o sea, tus ovejas, tu congregación, dice, se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. O sea, le está diciendo, mira, pastor, tú así les hablas, tú así les adviertes, y ¿sabes qué hacen? Se mofan, se ríen, se burlan de ti. ¿En dónde? En las paredes, en las puertas de las casas. O sea, son todos esos correríos, esos chismes y ay, el pastor hoy estaba bravo, sí, ay, otra vez. ¿Sabe qué? Yo le voy a dar una oportunidad más, pero si él no cambia, yo me voy de ese lugar porque ese hombre ha sido muy terrible, ha sido muy malo todos estos años. Es malo. Y se ríen y se mofan y dicen, ay, no, qué temor de Dios y qué juicios. ¿Qué juicios de Dios? Mire, me acabaron de dar un mejor trabajo, voy a comprar casa, voy a cambiar el carro. ¿Qué juicios de Dios habla? Uy, exagerado que es ese pastor, se enloqueció ese pastor. Entonces, eso es lo que Dios le está diciendo. Dice, los hijos de tu pueblo, o sea, tus ovejas, tu congregación, tu rebaño, se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd, ¿qué palabra viene de Jehová? Sí, claro, lamentablemente hay mucha gente, y tristemente, antes en el templo, ahora en los medios, que vienen y se conectan y, ay, venga, pongámoslo a ver qué está hablando, qué está diciendo hoy. Es que a él lo conocemos que es de los bravos, venga a ver hoy qué dice. Ay, sí, no cambia, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y dice el Señor, versículo 31, estoy leyendo a la mitad del versículo, dice, y estarán delante de ti como pueblo mío. O sea, van a decir que son cristianos, van a decir que ellos están buscando a Dios, aleluya, y oirán tus palabras. O sea, sí, se van a quedar conectaditos, van a quedar ahí escuchando atentos, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Amén, pastor, aleluya, la sana doctrina, siga predicando así, pastor. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia.
¿Qué es avaricia? El trabajito, la platica, la casita, el carrito, tener más, tener más, tener más, tener más. Oiga, qué curioso, a mí esta pandemia en vez de darme más, me dio menos. Me quedé sin casa. Sí, nos tocó vender la casa para salvar este lugar. Y muchos tienen planes y voy a comprar aquí, y voy a hacer, y voy a... Nuestros planes, ¿cuáles han sido? Seguir adelante en el ministerio. ¿Sí? Esos son nuestros planes. Obedecerle al Señor y hacer lo que Él diga que hagamos. Haya o no haya gente, dinero, Él sigue siendo Dios y Él hará toda su obra. Pero esta clase de gente no puede estar más en esta congregación. Esta clase de gente que se burla, que se mofa, que habla el uno con el otro, con su hermano. Yo no sé, a una familia de uno hablará de uno, eso allá con Dios, pero a uno le toca prepararse. Si a Jesús le pasó con sus hermanos, imagínese, ¿qué va a hacer uno que a Jesús le pasó con sus hermanos? A Jeremías, su papá lo cogió, lo abofeteó, le dijo, váyase aquí, usted nunca va a ministrar a Dios. Lo sacaron, lo echaron, no pudo ser sacerdote, lo echaron de su casa, su propio papá. Entonces, pues hermanos, es la Biblia la que lo está hablando, no es una palabra mía. Y mírenme el rostro, no estoy enojado, no estoy molesto, no. He tenido tristeza, claro, una profunda tristeza, de que sea Dios el que me muestre lo que está pasando. Me da mucho dolor de ver la mentira, la hipocresía, la falsedad de la gente. Me da dolor, claro. Y gente que uno lo ha dado todo por ellos, gente que uno le ha ayudado, gente por la cual uno ha llorado, delante de Dios ha llorado, le ha pedido misericordia, le ha rogado, Señor, por favor, ayúdalos, tenles paciencia, Dios mío, dales una oportunidad, Señor, sálvalos, ten misericordia de ellos. Esa gente que hace, habla mal de uno, se burla, se mofa. No soy yo, es la Biblia la que lo está diciendo. Y dice el versículo 32, esto no es que me caiga a mí pero mire, dice, y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. ¿Qué era un cantor de amores? Alguien que cantaba muy suave y que los entretenía. Yo sé que mis mensajes no entretienen, yo sé que mis predicaciones no es que sean así, wow, las mejores y que la gente diga, uy, yo quiero escuchar. No, hermano, se necesita tener amor por Dios para escucharme a mí. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo mismo me escucho. Yo mismo me escucho las predicaciones y digo, wow, ese hombre está bravo ahí, o está dando duro, ¿no? Dándole duro a la carne, dándole duro al pecado. ¿Para qué? Para que el alma se salve. Dice, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, eso tampoco me queda a mí, y que canta bien, menos, no aplico en esa. Y oirán tus palabras, eso sí me cala a mí, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Oiga, otra vez vuelve y lo advierte el Señor. Pero cuando ello viniere, y entre paréntesis dice, y viene ya, oiga, qué curioso, igual que la palabra de Jeremías, ya dice, hoy dice, wow, esto me pone a mí a reflexionar, mis hermanos. Dice, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Usted la tiene en casa, yo la estoy leyendo. Yo la estoy leyendo. Es la palabra de Dios. No ha sido mi mensaje. Ha sido la palabra de Dios. Dios nos ha hablado hoy muy claro. ¿Qué hace uno con un mensaje así? Yo soy su pastor y le amo. Y usted puede cometer el pecado que sea y la ofensa que sea contra mí y yo le voy a perdonar, la que sea. Si usted habló mal de mí en todos estos años, gente sincera y valiente ha venido y nos ha dicho, pastor, yo hablé mal de usted. Nos prestamos para criticarlo. Prestamos nuestros oídos a chismes, a cosas, y también hablamos en contra suya. Y estamos arrepentidos y le pedimos perdón. ¿Qué hemos hecho con esa gente? Perdonarlos. Perdonarlos. Y amarlos. Porque nosotros también hemos cometido muchos errores. Y sabemos, yo sé de dónde Dios me sacó, del barro, de la miseria. ¿Cómo voy a ser hoy duro?
no lo voy a hacer. Pero hoy yo le estoy dando a usted la oportunidad. Si usted ha participado en esto y Dios hoy se lo dijo, venga y no deje pasar el tiempo. Venga pronto. Y diga, pastor, pastora, perdónenme. Les fallé, he hecho esto otro. Para que nosotros le perdonemos y presentemos este caso delante del tribunal de Dios. Le digamos, mira Señor, esta persona está arrepentida. Y conforme a esta promesa de Jeremías, esta persona se quiere quedar. Se quiere quedar en esta tierra y quiere que tú le edifiques. Nosotros no edificamos a nadie. Dios es el que edifica. Nosotros no plantamos ni damos crecimiento a nadie. Es Dios el que planta a alguien acá. Por eso es Dios mismo el que lo desarraiga. Y únicamente Dios, dice la palabra, es el que da el crecimiento. Nosotros presentaremos todos esos casos delante del Señor en su tribunal. Los traeremos delante de su trono. Y sabemos que Dios misericordioso es, sí, muy grande. Su misericordia es por siempre y para siempre, desde el siglo y hasta el siglo. Su misericordia es muy grande. Pero esta es la oportunidad que hoy se le está dando al pueblo de Dios. Usted hoy decide si la toma o si la deja. Quiero darles gracias a todos los que participaron con sus ofrendas para que la familia en Bogotá fuera trasladada, esa familia que estaba en necesidad, nuestra hermana Mónica, fuera trasladada desde Bogotá hacia Neiva, como el pastor Antonio lo anunció. Dios nos bendijo, se reunió todo el dinero, absolutamente todo el dinero se reunió y se pudo comprar nevera nueva, estufa nueva, lavadora nueva, y se está organizando todo para que la puedan ya trastear y sus cositas y todo. Y quiero darle las gracias como pastor. Ahora, esa ofrenda tuvo un límite de tiempo que yo había puesto. Y no todos alcanzaron a participar de esa bendición. Pero hubo un dato curioso y es que a pesar de que de aquí de Canaán no se reunió lo que se esperaba, y se envió incompleto el dinero a Colombia, el pastor Antonio recibió una llamada y le dijeron, mire, aquí hay tanto dinero para eso. Y con ese dinero, a última hora, con ese dinero se pudo completar todo lo que aquí no se había podido completar ni allá. A última hora. Y me conmovió eso, porque me di cuenta que Dios estuvo siempre en ese asunto. A los que participaron de esa bendición, de parte de Dios les va a venir su recompensa. Sí, porque Dios paga y Dios recompensa esas cosas. A los que no participaron de esa bendición, ¿qué les digo? Se perdieron una recompensa de Dios. Y tal vez porque no pudieron, está bien. Pero si usted tenía y no lo hizo, tal vez este versículo de su avaricia y su codicia, ese versículo esté sobre usted. Y tal vez ese sea su verdadero Dios en este día. Ese sea su verdadero Dios. Si su Dios es el dinero y a usted le hablan de plata y usted se ofende y se molesta, hoy yo le pido arrepiéntase en el nombre de Jesús. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. O ama a Dios o ama a las riquezas. Así es que he sido muy claro y le hablo con todo mi cariño, con profundo respeto por usted, por su alma, para que usted tome una decisión correcta delante de Dios y que realmente usted sepa lo que viene de aquí en adelante. Y no se asombre cuando las cosas comiencen a pasar, como hoy estamos en plena pandemia. El día de ayer eché unas bandejas de pollo que compramos en el congelador y me di cuenta que quedaban como 3 o 4 bandejas de pollo desde hace un año, cuando yo en mis emociones me conmoví por
porque escuché la palabra del Señor que me dijo, prepárate que viene un golpe duro. Y entonces yo dije, wow, nos vamos a quedar sin comida. Y le hablé a la congregación, les dije, no, y yo en mis emociones, pero le creí la palabra a Dios, pero como humano me equivoqué. Compramos comida por montones. Ayer me di cuenta que nos quedan 3 bandejitas. Y le dije, gracias, Señor. Ahorita que ya no hay casi dinero, ahorita que las cosas están así, ahí queda comidita todavía. Gracias, mi Señor. ¿Cuál es el golpe duro que venía en este día? Y he estado reflexionando, no sé si el golpe duro del que Dios me hablaba a mí era esto, saber que he estado pastoreando esta clase de gente. Yo me preparé en el área de la comida, yo me preparé como para un desastre natural, para una plaga, yo estaba preparado en eso, pero entendí que de nada me sirve tener el congelador lleno si estoy mal con Dios. De nada me sirve tener la vacuna puesta si estoy mal con Dios. Entendí que la mayor preparación que Dios quiere es que mi corazón esté correcto delante de Él todos los días. Haya o no haya comida, con o sin vacuna. La gente está poniendo la esperanza en esa vacuna. Yo conozco ya casos cercanos, familia, que se vacunaron y salieron contagiados del COVID, ya con la vacuna puesta. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que se nos muera alguien en la casa para entender que el juicio de Dios es cierto y es real? ¿Qué estamos esperando? Hoy los llamo, iglesia, a la inteligencia y a la sabiduría, a que se reconozca delante del Señor qué es lo que se está haciendo, qué es lo que Dios vio que está tan molesto, tan desagradado y que nos ha mandado esta palabra. Tomemos la palabra del Señor y pongámosla por obra. Pongámosla por obra. Vamos a orar. Quiero darles las gracias por también la paciencia que me han tenido ustedes a mí. Quiero darles las gracias porque cuando yo comencé como pastor no me las sabía todas. De hecho, no me sabía nada de ser pastor. Había sido preparado 5 años como pastor de jóvenes y como pastor asistente del pastor de donde estábamos, pero no estaba preparado para muchas de estas cosas. Y en estos años de ministerio nos equivocamos y fallamos muchas veces, claro. Y quiero darles gracias también a todos los que me han perdonado, a todos los que han sido pacientes con nosotros, que han visto también, los que en medio de mi enfermedad, cuando me estrellé, estuvieron allí conmigo. Quiero darles también las gracias. Pero hoy les he hablado de parte de Dios. Esta no es mi predicación. Esta no es mi predicación ni es mi mensaje. Por eso mire, no tomé ni un solo apunte. Es la palabra de Dios. Por eso yo mismo me he humillado delante de mi Señor, porque yo mismo aún tengo cosas que cambiar y que corregir. Claro, mi hermano, yo no lo desconozco. Por eso todos juntos, ustedes y yo, todos juntos, vengamos en este momento delante del Señor. Pidámosle que nos perdone. Y que si hay que poner la cara y pedir perdón, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pedir perdón. Yo lo he hecho con mis pastores. Yo lo he hecho con la gente. He puesto la cara así, uy, hermano, es una cara de vergüenza, así como de perro. Le toca como cuando uno va a pedir plata prestada, le toca poner cara de perro. Ay, ¿será que me presta? Igual uno va a pedir perdón y uno, ay, perdóneme. Se pasa un momentico así medio harto, pero se libera el corazón. Y hay que hacerlo. Así es que todos juntos vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros venimos delante de ti, Dios, pedirte perdón, Señor, de todo corazón, Señor, nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, mi Señor, y te rogamos que nos perdones, por favor. Perdónanos en todo lo que en nuestro caminar con Jesucristo hemos hecho mal, pecados que Señor se tardaron demasiado tiempo en dejar, pecados que seguimos cometiendo deliberadamente, voluntariamente, Dios. Perdónanos, Señor, en todas esas áreas que realmente te ofendimos a ti. Y hoy como pastor, Señor, yo responsable de esta casa llamada Mi Amado Jesús Canadá, yo como pastor de esta casa te pido perdón por malas decisiones, por malas cosas, Señor, mala gente que permití que ministrara, mala gente que permití que entrara,
por todo lo malo, chueco y torcido que yo permití que entrara en esta congregación. Te pido perdón. Te pido perdón, mi Señor, por maltratar a tus ovejas. Te pido perdón, Señor, por no orar lo suficiente por ellos. Te pido perdón, Señor, en todo lo que te he fallado hacia ellos. Te pido perdón, Dios mío. O si he descuidado, lo que sea que haya hecho mal con este pueblo que me diste, te pido hoy perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y te suplico que nos des una nueva oportunidad, Dios mío. Te lo suplico. Danos la oportunidad de ser ese remanente, un remanente al cual, Señor, tu palabra hoy le alienta a que sea edificado, a que sea plantado y a que crezca. Queremos ser ese remanente, Señor. No sé cuántos me vas a dejar, no sé a quiénes has escogido tú para que queden en esta casa, pero oro por ellos, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus corazones, bendiciendo sus mentes, bendiciendo, Señor, sus almas, bendiciendo sus familias, para que sea gente que te ama la que quede aquí. No estoy pidiéndote gente perfecta, solo te estoy pidiendo gente dispuesta, gente que te crea a ti y que me ame a mí, que ame a mi esposa, que nos respeten, que nos honren y que obedezcan la palabra que tú nos das. Eso es lo único que te pido, gente comprometida contigo. Todos los demás defectos o aún pecados que tengan con los que estén luchando, ahí estaremos, Señor, para ayudarles, como tus siervos que somos. Yo seguiré predicando tu palabra fiel que tú me des. Lo que tú me digas, yo lo haré, Señor. Yo no tengo problema con eso, no tengo temor en hacer tu voluntad. Lo que me mandes, lo haré. Pero te ruego por esta congregación. Te pido por los que, Señor, se han acercado en estos años a reírse de mí, a escuchar una palabra y a burlarse, a criticarme, a salir, Señor, después de una predicación, a hablar mal de mí o de mi pastor Antonio o de mi pastor Mauricio. Te pido, Dios, que les perdones, que no les tomes en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que están haciendo, ellos no saben cómo te están ofendiendo a ti. Pero sí te pido, Señor, si esas personas no van a cambiar, te pido que las pongas en el lugar donde deben estar y que limpies tu casa. Sacude esta iglesia, Señor, sacúdela, y que todo fruto seco, pues que se caiga, Señor. ¿Qué más hacemos? El año pasado aboné todos estos arbolitos acá, Señor, y estaban quemados, feos, y les removí la tierrita, les puse abono, los fertilicé bien lindos, y ahorita están llenos de flores hermosos, más grandes que nunca. Yo te pido que hagas eso con los que han decidido seguirte y amarte en esta congregación, que tal vez se ha apagado su amor, que tal vez por todas las circunstancias se han enfriado, se han echado de para atrás, tal vez se han desanimado porque han visto que gente se va. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que les muestres quién es el que está en este lugar y quién es el que ha dado las promesas, porque tu palabra dice que fiel es el que lo ha prometido, el cual también lo hará. Y eso sí lo creemos en tu fidelidad. Y sabemos que hemos sido puestos en London para un avivamiento, por eso no nos podemos mover de London hasta que no venga un avivamiento. Así es que en el nombre de Jesús oro por esto, Señor, por una limpieza y por una sanidad en esta congregación. Como pastor, Señor, trazo la línea, los límites de mi amado Jesús aquí en London, para que queden adentro todos los que son ovejas tuyas y para que queden por fuera todas las cabras, los perros y los lobos, Señor, y los cerdos, en el nombre de Jesús. Y ruego, Señor, que seas tú el que haga todo esto, que nosotros no tengamos que mover un dedo, sino que tú, Señor, seas el que se encargue de esto, porque tú lo has hablado, Señor, que se haga así. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Recibe nuestra alabanza y adoración, Señor. También te pido que bendigas grandemente a mis hermanos y hermanas que dieron con tanto amor para esa ofrenda, Señor, allá para Colombia, para que se pudiera hacer posible lo que tú ordenaste que se hiciera con esta familia, de moverla de Bogotá a Neiva. Glorifícate multiplicándoles al 100 por 1 sus ofrendas, en el nombre de Jesucristo. A cada hermano que ha diezmado, que ha dado con amor, bendícele y recompénsale conforme a tus promesas. Y que la unción, la presencia de tu Espíritu Santo en este momento rompa las cadenas, pudra los yugos, quemes los velos. Y que, Señor, tu pueblo pueda escuchar tu voz y conocerte, como está escrito que tus ovejas oyen tu voz y la conocen. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios. Ato con autoridad todo espíritu de retaliación y de venganza y lo envío al abismo, y todo espíritu de división, de calamidad, de muerte, de inmundicia, de perversión sexual,
todo espíritu jezabélico, todo espíritu de contienda, de ira, todo espíritu de disensión, de enfermedad, de calamidad, de muerte, lo ato y lo envío al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y doy gracias por tu amor y misericordia, Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, reciban de parte mía y de mi familia todo nuestro cariño y nuestro amor. Les amamos y les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.